esta mañana yo tengo un mensaje para su vida, así que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a escudriñar la palabra de Dios. Yo creo que el cristianismo es vivo, es para palparlo, es para vivirlo en intensidad. Y esta mañana yo creo que hay algo que usted necesita saber. Mire, yo quiero invitarle a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas. ¿Quién nos acompaña por primera o segunda ocasión esta mañana? Entonces, bienvenida, ¿verdad? Está la hija de mi hermana Frida. ¿Me recuerda su nombre? Alina. Qué bonito nombre. Tiene nombre de artista de telenovela, con todo respeto, ¿verdad? Bueno, ¿quién más nos acompaña por primera o segunda? Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos, siéntanse en casa. Somos una iglesia cristiana, ¿verdad? Somos casi una familia, ¿verdad? Solamente que con apellidos distintos, ¿verdad? Bueno, miren, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del verso 31 en adelante. Yo quiero llevar su atención a este pasaje bíblico bajo algunas premisas de esta mañana. Yo les decía que creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, no tanto en la macroeconomía, sino tiempos difíciles en cuanto al mundo espiritual. Creo que nuestra sociedad está totalmente en peligro, carente de algunos valores cristianos, bíblicos, y la gente está buscando dónde encontrar palabra. Dios dijo en su palabra que enviaría en estos tiempos hambre de oír la palabra de Dios, y creo que México necesita oír la palabra de Dios. Alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en Italia, y en Italia visité muchos lugares, principalmente pues centros turísticos que tienen que ver con basílicas, que tienen que ver con edificios preciosos, ¿no?, de mármol, como los que están en Florencia, y lo que uno observa en esos lugares es una belleza arquitectónica, pero vacío de lo que es el calor y el mover de Dios. Uno va a esos lugares a tomarse fotos, pero no va a esos lugares a oír palabra de Dios. ¿Dónde están aquellos predicadores de Europa tan fuertes que conmovieron y tocaron el mundo? La generación se ha ido. ¿Dónde están los misioneros americanos que salieron trayendo palabra de Dios, que trajeron ese mensaje fuerte, claro de Dios, como que ayudaron a levantar muchas misiones? Hoy Estados Unidos tiene problemas bien graves porque su generación ahora ya no tiene temor de Dios. Es el país, el lugar donde más se consume droga y donde más pérdida de valores hay. Es el lugar donde aún en iglesias se está dando toda la apertura para matrimonios gays y para todo este aspecto de libertinaje que tiene. Es donde los niños matan a otros niños o a sus maestros nada más porque algo no les pareció, donde hay actos de violencia terribles, donde hay los más actos de discriminación tremendos. El presidente Barack Obama dicen que es el presidente de la deportación porque ha deportado más de 4 millones de personas en Estados Unidos. Hay un mundo muy fuerte en Estados Unidos. Todos somos jalados o atraídos por lo que pasa en ellos, pero también creo, hermano, que nuestra sociedad latina necesita buscar de Dios. Si no buscamos de Dios, hermanos, yo creo que como generación vamos a tener serios conflictos más adelante, más allá de los que vemos. Hoy estamos observando problemas graves ya en la sociedad y necesitamos buscar de Dios. Usted puede ver en las redes sociales la cantidad de burla, la cantidad de mofa, de doble sentido, la cantidad de maldad. Se ha multiplicado la maldad. Calculan que hay aproximadamente 200 millones de sitios en internet dedicados a la pornografía. ¿Cuántas de esa información? Hoy usted puede prender su computadora y ni siquiera le piden permiso, ¿verdad? Hay software que se instala automáticamente en su computadora para estarle pasando publicidad que usted ni siquiera quiere. Hay software que le pasan a usted mucha información que ni siquiera necesita de SEO. Entonces creo, hermanos, que todo esto es una muestra
de toda la pérdida de valores que tenemos en nuestra sociedad. ¿Y la iglesia qué está haciendo, hermanos? ¿La iglesia qué está haciendo? La iglesia está como a veces en algunas rutas perdidas, porque no está haciendo su trabajo de transmitir esos valores, ¿verdad? Por mucho tiempo México se ha considerado católico. Algunas estadísticas daban que más del 90% era católico. Hoy esa composición se está cambiando, ¿verdad? Hay muchas iglesias cristianas que se están levantando, pero todavía en las iglesias cristianas nos hace falta mayor contundencia para presentar el evangelio como es digno, con toda dignidad, con todo honor, con todo conocimiento. Por mucho tiempo la iglesia cristiana la consideraba como una iglesia ignorante. Y sabes, yo creo que el cristiano está cambiando, porque ahora cada vez más hay cristianos puestos en lugares clave, y creo que vamos a ir creciendo en esa proporción. Creo que el cristianismo, hermanos, es la solución a muchos problemas de la sociedad. Si un par de jóvenes crecen en el evangelio, se conducen de acuerdo a Dios, yo creo que más adelante, hermanos, más adelante, cuando esas personas es un matrimonio, muchos de los problemas gruesos que hay en el matrimonio se solucionarían si antes hubieran crecido con bases cristianas. Uno de los grandes problemas que nosotros vemos como pastores es el pacto matrimonial, hacerse así como de chicle, como de hule, como cosa ligera. El hombre hoy no cumple su palabra. El hombre y la mujer hoy no cumplen su palabra. El concepto de fidelidad es un concepto totalmente relativo. Hermanos, cuando todo esto está, yo digo y volteo y digo, Dios mío, tienes que hacer algo en nuestra vida. Tienes que cambiar nuestro corazón. Tienes que transformar nuestra mente. La semana pasada hablaba un poco de eso, hablando acerca de Jacob y lo que le ocurrió. Que él, ¿verdad?, viviendo en su familia, en sus esposas, todavía una relación de mentira, de robo, de trampa, ¿verdad? Un día tuvo, después de 20 años de haber llegado a ese lugar con su suegro, tuvo que ser transformado y tocado, y hasta que él se dio cuenta que necesitaba de Dios, ¿verdad? Hasta que él se dio cuenta que necesitaba una transformación, fue cuando realmente Dios hizo un cambio. Pero cuando tú inicias esta vida, nosotros como creyentes tenemos que entender y saber que hay un mundo espiritual y una guerra que impide, que trata de que tú no sigas a Dios. O sea, a tener la concepción de Dios te da una luz en tu vida. Pero también tener la concepción de que hay un enemigo espiritual de Dios y enemigo en consecuencia tuyo, te da la otra polaridad de lo que tú necesitas saber. Yo creo que el enemigo de Dios tiene poco tiempo. La Biblia dice que el lago de fuego ardiente está preparado para que él sea echado ahí. Y tiene poco tiempo el enemigo y quiere a toda causa correr hacia ti para que tú no sigas a Cristo. Uno lo puede ver en el camino al Gólgota, el camino al Calvario, esa noche de aprehensión del Señor, como uno no lo puede explicar cómo una sociedad, un pueblo puede cambiar tanto. El domingo de Ramos, de gritarle Hosana, Hosana, ¿verdad?, de poner sus palmeras o poner los mantos para que el Señor entrara de manera triunfal a Jerusalén, y a la siguiente semana estar gritando crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestra generación. No hay otra explicación sino la que un mundo espiritual estaba haciendo influencia en esa sociedad en ese momento, evitando, ¿verdad?, maltratando, evitando que Cristo Jesús fuera al Calvario, que Cristo Jesús cumpliera lo que tenía que cumplir. Hermano, en ese ambiente yo creo que tú y yo necesitamos tener esto claro y alerta, porque no somos los únicos. Tenemos que seguir adelante con toda valentía, pero sabiendo que nuestras armas son poderosas en Dios, porque si Él venció, no tenemos de qué dudar de que Él nos va a llevar a la victoria espiritual, hermano. Mire lo que dice San Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, hablando de Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado a ti
yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Este pasaje da un tremendo miedo, ¿verdad? Que un día, ¿verdad?, el diablo te pida tu vida para zarandearte como a trigo. Note que no dice destruirte, porque nada, ¿verdad?, de lo que nosotros, cuando estamos en la mano de Cristo Jesús, nunca te vas a ser destruido. Pero viene un momento de probar tu fe. Viene un momento que tú necesitas ese valor y ese discernimiento. Y él le dijo: Pedro, te digo, perdón, el 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esa palabra, se están dando como palabras fuertes ambos. Cristo Jesús le está diciendo: viene un momento difícil a tu vida, ¿verdad? Y él está diciendo: mira, Señor, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Usted sabe qué es lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Verdad que usted sabe? Usted sabe que ahí le negó al Señor, ¿verdad? Y le negó de una manera que tú dices: yo no lo hubiera hecho a lo mejor. Pero sabes, era un momento en el que el mundo espiritual le había permitido eso al enemigo, de zarandear al apóstol Pedro, zarandearlo en su fe, en su mente, en sus valores, en lo que estaba pasando ahí. Y dice el Señor: te digo que el gallo no cantará hoy antes que niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿faltó algo? Yo les digo que el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Está hablando espiritualmente. El que no tiene una espada, que venda su capa y que la compre. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Les está dando una revelación impresionante a sus discípulos. Les está diciendo que las cosas van a cambiar en breve, que ya no, ellos no se van a maravillar de tantos milagros, sino que ahora viene un momento difícil. Les está diciendo: mira, cuando te mandé no te faltó nada, pero ahora tienes que llevar alforja, tienes que estar prevenido. No te pedí que llevaras una espada, pero ahora consíguete una espada, le está diciendo. Porque vienen momentos difíciles. Y como familias, como creyentes, yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que estar alertas con lo que pasa en nuestra familia, alertas con lo que pasa con tus hijos. Tú tienes que estar al tanto de lo que tus hijos ven en internet, de lo que tus hijos oyen, de lo que se alimentan. Tienes que estar pendientes de ellos. Hay en internet algunos programas, ¿verdad?, para que tú los instales y puedan ellos alertarte de qué es lo que están viendo. Páginas que no deben ver, les protege. Incluso dejan un trace de lo que hacen en Facebook o en este tipo de herramientas. Hermanos, tenemos que cuidar lo que pasa en nuestra casa. Ahora tienes que llenarte de esa capa, tienes que llenarte de esa espada. Dice: tienes una capa, ¿para qué será una capa? Para taparte el frío, para cubrirte. Bueno, ahora dice: ármate. Entonces ellos dijeron al Señor: aquí hay 2 espadas, ¿no? ¿Qué le dijeron? Aquí hay 2 espadas. Dicen: pues luego no vamos a entrarle, ¿no? Y el Señor, fíjense qué palabra le responde: ¡basta! ¿No? ¿Qué significará? ¿Por qué habrá dicho basta al Señor? En jarocho, ¿cómo diría? No agarras la onda, ¿no? No agarraste la onda, ¿no? ¿No, Manuel? ¿Tú que eres jarocho, cómo lo dirías? Así. Perfecto, ¿verdad? Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Dice el verso 40: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. De un tiro de piedra es así como cuando, yo imagino, ¿no? ¿Cuántos metros eran? Unos 10, 15 metros. Se apartó el Señor, dice, y puesto de rodillas oró, diciendo:
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. ¿Sabes en qué momento le apareció un ángel del cielo? Cuando él se puso de rodillas, cuando él se sentía necesidad. Dice aquí que un ángel del cielo vino para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tanta su sufrimiento, era tanta su agonía. Dice aquí que oraba más intensamente. En la medida que tú y yo nos sentimos amenazados, nos sentimos bajo estrés, nos sentimos bajo una angustia, lo que yo te puedo recomendar es ora más intensamente. Clama al Dios que todo lo puede. Clama a Dios hasta que ángeles del cielo vengan a consolarte. Clama a Dios hasta que venga una respuesta del cielo. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Oh, hay ocasiones en que nuestros problemas personales no nos dejan ver que hay otra necesidad a un lado. Hay tantas situaciones que a veces estamos tan deprimidos que no permitimos que nuestros ojos vean lo que pasa a nuestro alrededor. Hay ocasiones en que mamá está tan deprimida que no ve la necesidad de la hija o del hijo. O hay ocasiones en que los esposos estamos tan metidos en nuestros deberes que ni siquiera oímos lo que pasa. Me parece que habla de sensibilidad, habla de atención, habla de estar alertas. Y aquí, como estamos escuchando en el contexto, pareciera una noche cualquiera. Pareciera que el Señor habla con sus discípulos y les da instrucciones normales. Nadie está consciente de los discípulos de lo que está a punto de pasar, sino solamente el Señor. Les está cambiando en ese momento el destino. Les está abriendo los ojos y les está diciendo algo viene fuerte. Mira, antes eran milagros al leproso, al ciego, pero ahora cambiaron las cosas. ¿Por qué? Porque ahora viene un momento espiritual distinto para ti. Y yo creo que como familia, hermanos, necesitamos entender esos cambios en nuestra vida. Cuando la mayoría de las personas o de la sociedad dicen que hay una crisis para los varones, ¿no? ¿Sí o no? ¿Usted sabe de eso? ¿No? ¿No? ¿Usted sabe? Que anda por ahí de los 40 años y... ¿Quién sabe de eso? No nadie, porque sabe que le voy a dar una réplica, ¿verdad? Pareciera que nuestra vida a veces tiene como picos, ¿no? Y que por ahí de los 30 y tantos, 40 y tantos, cuando ya en teoría debería estar el varón más enfocado a la familia, es cuando le da por tener el ojo alegre, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero hay un cambio en la persona. Y yo creo que ese tipo de cambios también existen como familias, como en todo momento. Pero aquí nadie de ellos entendía que había un cambio espiritual para ellos y que tenían que estar alerta. Hay momentos en que la tristeza viene a nuestra vida, que no entendemos que hay una área espiritual donde Cristo Jesús está intercediendo por nosotros. Yo creo que en la oración del Señor no oraba tan solo por su humanidad, sino oraba por esta sensación de sueño que tenía en sus discípulos. No se fue tan lejos, estaba nada más como a 20, 15 metros. A lo mejor a medida que oraba volteaba a ver a sus discípulos y los veía deprimidos, los veía apachurrados,
los veía sin falta de consuelo, los veía sin la alegría, los veía sin la valentía, los veía sin el ánimo, los veía sin el poder, los veía sin la fortaleza, los veía en el conflicto, los veía en el no voy a poder, los veía en el ya me cansé, los veía en el no voy a poder más. Dice que su sudor eran gotas de sangre. ¿Quién puede sudar de esa manera? Alguna vez leía un libro que dice que eran como los pequeños capilares que tenemos aquí, que por el esfuerzo, por el estrés, se rompieron esos capilares, y que gotas de sangre, no tan solo fue aquí como cuando te suena la nariz y fue muy fuerte que salió un poco de sangre y ya te lo tapa, eran sangre en verdad que caía hasta la tierra. ¿Sabes? La misma naturaleza estaba dando testimonio de la agonía, de la necesidad, de la angustia del Señor. Y va la otra parte. Dice que va con sus discípulos. Dice, y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les vuelve a decir en el verso 46, ¿por qué dormís? Levantaos. Y conmigo, levantaos. Levantaos. Y orad para que no entréis en tentación. Parece que la oración, en la comunión con Dios, tenemos mucha de nuestra fuerza interior. En nuestra fuerza interior no está en lo que nosotros podemos generar por sí solos, sino en lo que a través de la oración y de la comunión con Dios se puede conquistar. ¿Cómo es que Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó esa noche o ese tiempo orando? Hermanos, a veces buscamos a Dios en distintas manifestaciones y pareciera que no hay una manera de cómo ubicarlo. A veces necesitamos un consuelo, a veces necesitamos que Dios haga algo particular para nosotros. No vemos hoy un mundo espiritual, no podemos ver lo que pasa. Así los discípulos, ellos estaban tristes, deprimidos, y el Señor llorando gotas de sangre a 30 metros. ¿No les parece algo raro? Pedro diciéndole, si es necesario ir contigo a la cárcel, no tan solo a la cárcel, sino a la muerte. Ninguna de las dos cosas pasaron, porque cuando vinieron a apresar, ellos salieron huyendo. Hermano, cuando conocemos toda esa información, me parece que hay algo que hacer con eso, aplicándolo a nuestra vida. Hay un ejemplo que a mí si quieren ponerle una marca a esa cita bíblica, y ahora vamos a volver, está en Primera de Reyes, voy a dar un giro a la enseñanza, al mensaje. En Primera de Reyes, capítulo 19, hay algo, yo le encuentro un parecido con esto que acabamos de leer. Se trata de Elías. Elías acababa de desafiar a Jezabel. Elías acababa de desafiar a la naturaleza. Elías acababa de decir, no va a llover hasta por mi palabra. Y Elías estaba ahí en ese tiempo tan difícil. Un tiempo en el que Jezabel había traído sacerdotes de Baal, donde el ocultismo estaba en su máxima manifestación. Jezabel provenía de padres idólatras que practicaban la hechicería, y ahora estaban en Israel. Y en ese momento estaban cuando Jezabel amenazó a Elías. Había igualmente una amenaza. Capítulo 19, voy a leer algunos versículos
para darles el contexto. Acá dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Elías se atrevió a matar a espada a todos los profetas de Baal. Tenía celo del Señor. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Le dice: mira la sentencia que le mandó esta mujer del diablo a Elías. Le dijo: y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Un hombre de Dios cuya unción en el Antiguo Testamento es la más relevante, la unción de Elías, que había desafiado las fuerzas del mal, ahora recibe una amenaza de una mujer, la esposa del rey, Jezabel, cuyo oficio era haber traído los sacerdotes del ocultismo, y ante la muerte de estos sacerdotes, ahora le lanza una amenaza a Elías. ¿Qué es la amenaza que le dice? Le dice: si mañana a estas horas yo no te he matado. Pareciera que en el Nuevo Testamento los discípulos también fueron apuntados con las armas de la maldad, del ocultismo, porque el mismo apóstol Pedro le dijo: ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Y Pedro representa a la iglesia, no es nada más la persona de pobre Pedro, ¿verdad? No, ¿sabes? Pedro representa a la iglesia. Pedro representa al creyente. Cuando nosotros tenemos que caminar nuestra vida diaria, el creyente va a pasar por momentos difíciles, pero decirte que vas a pasar por momentos difíciles no tiene ningún sentido si no te digo cómo va a ser el final. El final es que Cristo Jesús triunfó. El final es que el apóstol Pedro, cuando caminaba, dice que su sombra tocaba con los enfermos y los enfermos sanaban. El final es que el apóstol Pedro, ¿verdad?, se levantó y predicó un mensaje y 5,000 personas se convirtieron a Cristo Jesús. O sea, que esa transitoriedad de ese momento difícil, de ese sueño que pasaba, tan solo fue un tiempo. Pero Cristo Jesús nos da la victoria. Aquí a ese hombre de Dios, Elías, viene una sentencia del mal, viene un ataque del diablo, viene un ataque de una sacerdotisa. Aún en Apocalipsis le dicen y le señala y se le recuerda a esta mujer como el espíritu de Jezabel. Es tan fuerte ese demonio, ese gobernador de las tinieblas, que aún en el último libro de la Biblia se le reconoce como un poder diabólico. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber que cuando caminamos en la vida cristiana, nuestra vida tiene que ir de triunfo en Cristo Jesús. Y el triunfo en triunfo viene con gloria y más gloria. Pero es importante que digas, antes tenías una capa para cubrirte el frío. Ahora tienes que de esa capa hacerte de una espada. Una espada que es la palabra de Dios. Una espada, como le dijeron, aquí hay 2 espadas, Señor. No se trata de eso. Le dijo, basta. Les dijo, es un tema espiritual, es un tema de conocimiento. Por eso el Señor les dijo, reciban al Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Porque solamente a través del Espíritu Santo es como las fuerzas del mal se van a quitar. Y ahora vamos a ir a eso. Mira lo que le dice aquí. ¿Cuál fue el impacto que causó en Elías? Versículo 4 dice, el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías siente peligro por su vida por una palabra que había dicho el enemigo. El apóstol Pedro le dijo, yo voy contigo a la cárcel y voy contigo a dar mi vida. Y de pronto se fue, lo dejó, lo negó. Y dice aquí, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enero.
Dice la Biblia en el versículo 4. Mira lo que dice del hombre de Dios. Dice, y deseaba, díganlo conmigo por favor. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy lo mejor que mis padres. ¿Alguna vez tú has dicho, ya no quiero vivir, ya no quiero, ya, es demasiado el problema, ya no quiero, ya, mejor Dios llévame conmigo? ¿Alguna vez has dicho eso? Hay un tren a las 12, creo. ¿Sabes? Hay veces cuando el hombre de Dios está bajo presión, quiere hallar una puerta fácil, pero tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. Y no se te va a abrir esa puerta fácil de decir, pues ya te mueres y ya no. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. ¿Sí? Y mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y sabes, Dios te va a dar las llaves de la victoria. Dios te va a dar las llaves de la victoria para que ese momento difícil cambie a un momento de victoria. Ese momento temporal de angustia cambia a un momento de victoria. Así que si tú estás pasando por un momento difícil, te lo digo hoy, es un temporal. Porque la gloria de Dios viene mucho más grande para tu vida. Porque el poder de Dios viene mucho más grande para tu vida. Hasta este momento, Elías no había tenido una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Tenía temor en su vida. Y hasta ese momento el apóstol Pedro no había tenido la experiencia con el Espíritu Santo. Por eso es que dijo, de palabra podemos, ¿cómo dice? Como un plato. ¿No? Cuando estamos nada más en el concepto humano, podemos decir muchas cosas que a veces no las podemos sostener. Pero cuando estamos en Dios, cuando nos apoyamos en el Espíritu Santo, cuando nos apoyamos en la gracia de Dios, en su misericordia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Aquí vemos a un hombre de Dios, Elías, con temor, deseando morirse. Dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, ¿cómo le dijo? Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, igual que lo que les pasaba a los discípulos, dormidos ante la angustia, dormidos ante el temor, dormidos paralizados, vamos a decirlo así, ante una amenaza que viene y no la distinguen. ¿De dónde viene? Se sentían amenazados ambos grupos, pero no sabían de dónde viene la amenaza. Cristo Jesús allá le dijo al apóstol Pedro, han pedido para zarandearte, ¿verdad? Oh, así que dice aquí, y aquí luego dice, un ángel le tocó, igual que al Señor. Cuando tú vienes, cuando tú oras, cuando tú estás en una necesidad, ángeles del cielo van a venir para tocarte. Y le dijo, levántate, come. ¿Y qué les dijo el Señor a sus discípulos? Levántate y ora. Así es. Así que hoy, si tú estás pasando un momento difícil, yo te digo aquí con la voz pastoral, angelical, celestial, amén, levántate, ¿verdad? Levántate. Es decir, para levantarse implica actitud, para levantarse implica fuerza, para levantarse implica ¿qué? Ganas, para levantarse implica voluntad, ¿verdad? Así que levántate, distingue de dónde viene el problema y confía en el poder de Dios, porque el poder de Dios es más grande que tu necesidad y que mi necesidad. Es más grande que ese problema que se levanta, es más grande que eso. Dice aquí, dice, entonces él miró y vi en su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, dice, y volvió a dormirse, pero ya comidito. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, le vuelve a decir, levántate y come, porque largo camino te resta. Así que el ángel de Dios te dice, levántate, levántate, y dice, come
porque largo camino te resta. ¿Cuál camino te resta? Pues los proyectos que tienes personales, ¿sí? Dios no ha venido para que nosotros vivamos una vida de angustia y de temor constante. Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Yo lo creo. Yo creo eso, hermano. Así que en el mundo espiritual, el mundo está gobernado por ese poder, pero tú y yo confiamos en un Dios todopoderoso. ¿Quieres ver qué le pasó a Elías? ¿Sí? Vamos. Dice, se levantó, dice el verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, ¿verdad? Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tu comida y mi comida está en la palabra de Dios, está en la revelación de Dios, está en lo que Dios te dice. Sabes, no vengo a enseñarte Biblia porque eso lo puedes aprender en tu casa. Lo que yo vengo a decirte es una revelación de que el poder de Dios se manifiesta en la palabra de Dios para tu vida y que tú puedes salir adelante. Dice aquí, y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y le dijo Dios, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? Elías creyó que ya fortalecido, que ya llenecito, bien dormido, que había caminado en lugar. ¿A dónde fue? Se fue a meterse a una cueva. Parecía que Elías, el hombre de Dios, no estaba entendiendo bien. Le decía, el largo camino te resta, y se fue a meter a una cueva. Y ahí volvió otra vez palabra de Dios a él. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Tan amoroso el Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cómo le dices a tu hijo cuando no hace las cosas? En lugar de ir por el mandado, las cosas, se va a meter a la recámara a ver la tele y está con él. ¿Cómo le dices? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿No? Sí, yo todavía recuerdo la voz de mi mamá cuando decía, ¡Sergio! ¡Uy, corre! ¿No? No sé cómo le hacen para alargar las sílabas a las mamás, ¿verdad? Se encarreran, ¿de dónde sacarán tanto aire, Rafa? Fíjense lo que respondió el profeta. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Ajá. Estaba empezando. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y dice la realidad que él tenía. Fíjate, él tenía una realidad en su mente, un concepto. Dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él se sentía el último profeta de Jehová, el único, y prefería esconderse en la cueva, no sé que lo fueran a matar porque era el único. Así se sentía él. Él tenía un concepto de que él quedaba el último, y ese concepto usted lo puede entender que no era así. Dios de los ejércitos había reservado a otros miles, ¿verdad? Que no habían doblado sus rodillas delante de Baales. Pero la realidad, la situación, el problema, la crisis de Elías le hacía pensar que era el único que tenía ese problema. Y a veces tú y yo pensamos que el problema del vecino o el problema del hermano de junto no es igual que el problema tuyo, porque crees que el tuyo es más grande. El del vecino sí tiene solución, te lo puedes hasta recomendar, pero tu necesidad no tiene solución porque tú crees que es la más grande, ¿verdad? Es más grande tu necesidad. Y aquí le está diciendo eso a Dios, ¿verdad? Y le dice en el versículo 11, amoroso es el Padre Celestial. ¿Sí o no? ¿Verdad que Dios es bueno? Di conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Nota que había caminado tanto hasta el monte de Dios. Estaba en el monte de Dios, ¿verdad? Y esta mañana tú y yo estamos en la casa de Dios. Así que le dice, y aquí es donde yo quiero llevarte un texto. Dice, y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Hay manifestaciones que estaba Elías presenciando. Y a veces aquí viene el discernimiento. Aquí viene el discernimiento que tú tienes que tener. Amén.
Dice que Jehová pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice aquí, pero Jehová no estaba en el viento. Amén. Vamos a ir a la otra y luego llegamos a la aplicación. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, dice. Amén. Y luego dice, tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Quién es tan inteligente que me pueda decir esto? Dice aquí, primero, pareciera que había un poderoso viento que rompía los montes. Yo nunca he presenciado algo así, pero fíjate, un viento de 300 kilómetros por hora que le pega a los montes, que desgaja los árboles, que las piedras las mueve, que provoca manifestaciones ahí. Y a veces el ser humano, cuando tiene un problema o una necesidad, voy a la aplicación, pareciera que nos dejamos guiar por las, ¿cómo se puede decir? Por las manifestaciones, ¿sí? Por lo sobrenatural. Hay quien en medio de una crisis va a ver a los brujos. Hay quien en medio de una crisis va a ver algo sobrenatural. Voy a decirlo así, hay quien en medio de una crisis va a ver a un profeta. Es que el profeta me lo dijo. Es que yo quiero es más, hasta vienen a ver al pastor, ¿no? Pero dice aquí que ahí no estaba Dios. Dios estaba como que probando a Elías a través de distintas escenas para que él ubicara dónde estaba Dios, para que él viera el mover de Dios, cómo es el Señor. Yo eso entiendo. Quizás usted entienda otra cosa y me lo pueden decir ahora. Dice, y tras el viento vino un terremoto. Vino un terremoto, no se dice de cuántos grados, no dice más datos. Pero usted imagina a Elías ahí presenciando un viento. Haga usted así sonido de viento, ¿no? A ver, hágalo usted. Ande, qué buen viento. Un terremoto, ¿cómo haría el terremoto? Ese sí no lo sabemos hacer. Pero ahí tampoco estaba el Señor. Y tras el terremoto vino un fuego. Y usted podría decir, no, pues está bien en el viento, yo ahí voy a ver a Dios. No, están las manifestaciones sobrenaturales de un terremoto, ahí voy a ver a Dios. No, está en el fuego porque Dios es fuego, ¿no? Entonces ahí lo voy a ver. Y dice Dios, no, ninguna de esas estoy. ¿Saben dónde? La última manifestación dice que vino un silbo apacible. ¿Cómo será un silbo apacible? A ver, ¿cómo es el silbo apacible? No, ese no me sale, ¿verdad? ¿Cómo será un silbo apacible? Ándele, por ahí está el silbo apacible. Empezó a ir algo, un sonido bajito, de poquitos decibeles. Ya no traía una manifestación de destrucción como el viento. Ya no traía una manifestación de destrucción como un terremoto. Ya no destruía las cosas como un fuego, que parecía que eran manifestaciones espirituales, pero Dios no estaba ahí. Hermanos, eso me hace pensar que hoy en el mundo tenemos tantas ofertas de religiones, pero Dios no se mueve ahí. ¿Cómo podríamos resumir esto? Que no te dejes manipular. Que no te dejes manipular. Miren, el que habla a través de un micrófono tiene el poder del convencimiento, ¿no? Y hay una línea delgada que yo le llamo como traficar con la necesidad. Hay un grupo religioso que es como un sincretismo, es como una mezcla entre cristianismo y ocultismo, porque pueden vasos de agua con rosas y te pueden vender el agua de Jerusalén
y te pueden vender el aceite ungido de Jerusalén, y te pueden formar para una oración. Ustedes saben cómo, ¿no? ¿Cómo hablan esos señores? Así, ¿no? Y usan la mercadotecnia para atacar, para tomar el área que más nos duele, que es nuestra necesidad. Y usan la televisión para captar la atención y para mostrar que Dios se está manifestando a través de sanidades. Y hay muchos testimonios, ¿no? Operan a través de testimonios, pero es como una mezcla de la palabra de Dios. Hoy hay muchos consejos de yoga, de meditación, que te hacen llevar a un pensamiento de que la sanidad está en ti, que tu fuerza interior es suficiente, que tienes que confiar en tus chakras, que tienes que confiar en tu buena vibra, que vayas a tomar el sol ahora en la semana pasada, el 21 de marzo, que te llenes de una energía positiva. Pero ahí no está Dios. Pero ahí no está Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que no añade tristeza con él. Y lo que yo te puedo decir como pastor es que no te dejes engañar. Que tú tienes que leer la palabra, escudriñar la palabra, que refugiarte en este libro precioso que es la Biblia. Que no te muevas ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios. Si yo mismo, ¿verdad? Que tengo el honor de hablar en este momento contigo, te digo algo que no es, tú chécalo de acuerdo a la Biblia y toma lo bueno y desecha lo malo. Y si yo dijera algo incorrecto, no lo tomes. Vive de acuerdo a lo que dice la palabra. Toma de acuerdo a lo que dice esto, porque vivimos tiempos peligrosos. Al profeta Elías estaba viviendo un tiempo peligroso, un tiempo de ocultismo. Había una sentencia de muerte contra él. Él angustiado se refugió en un lugar, se refugió en otro lugar, y había una sentencia de muerte del poder del diablo. Pero en esa manifestación, en ese momento de debilidad, se manifestó la gloria de Dios. Dice la palabra que Dios vino a través de su ángel para fortalecerle, para darle alimento, para darle guianza, para guiarlo, para llevarlo, para decirle: levántate porque gran camino te toca todavía. Y vino un momento después en el que llegó al monte de Dios y le dijo: ¿sabes una cosa, Elías? Te voy a dar un plato excelente, te voy a dar una sopa maruchan de la más rica con pollo, porque vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la manifestación de Dios, y te voy a dar una manera para identificar lo genuino de Dios, ¿verdad? Te voy a dar una manera para identificar lo genuino de Dios. Y entonces vino un viento tan fuerte que destruía cosas y dijo: no, ahí no estoy yo. Vino también un terremoto y dijo: ahí no estoy yo. Vino también, dice aquí, un fuego, y dijo: y ahí tampoco estoy yo. ¿Sabes? Habla como que distintas maneras, distintas ofertas que tú tienes, pero la gloria de Dios se manifiesta en lo quieto, en el siervo apacible, el Espíritu Santo. Quiero decirte que espíritu viene de una palabra en griego que es neuma, que significa viento, que significa aire, que significa esa palabra que se transmite, ese aliento que se transmite. Por eso el Señor, allá cuando formó al hombre, sopló sobre él para que recibiera ese espíritu. Y cuando tú puedes recibir en un momento de debilidad, ¿verdad?, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, tú vas en realidad a ser fortalecido. Fue el apóstol Pedro, cuando él negó a Jesús, que Jesús tuvo que venir otra vez a trabajar con él, y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces también, ¿verdad? Le dijo 3 preguntas que tuvieron que ir al fondo para que Pedro lograra entender realmente. La primera pregunta yo la hago un equivalente a lo que esta mañana leemos aquí con Elías.
que la primera pregunta pareciera que era tan sencillo entender que en medio del viento ahí estaba Dios. ¡Oh, aquí está, Señor! ¡Gloria a ti! Dijo, no, yo no estoy ahí. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Y dijo, sí, Señor. Y la tercera vez le hizo entender a Pedro que tenía que ir mucho más a fondo. Y esta mañana yo quiero ir concluyendo. Es la 1 en punto, ¿verdad? Es como el radio. Para decirte que lo que nosotros buscamos de Dios es que tú seas, ¿verdad?, bendecido por el discernimiento de Dios, por la unción de Dios. ¿Dónde has buscado a Dios? Yo quiero cerrar el mensaje pensando en esto. Si tú estás en medio de una crisis o de una necesidad, ¿cuál ha sido tu primer recurso? Llamarle a un amigo, pedirle un consejo. Y quizás ese amigo te dio un tip, te dio una manera de solucionarlo. Pero quiero decirte que a lo mejor ahí no se mueve Dios. ¿Cuál ha sido tu segundo recurso para ir a buscarle ahí? Quizás recurrir a un psicólogo, recurrir a un consejo de papá o de mamá, recurrir al mejor amigo que tienes, pero ahí tampoco a lo mejor está el Señor. Dice la Biblia que estaban tan dormidos por la tristeza los apóstoles, que tuvo el Señor que venir a 30 metros y decirles, levántate. ¿Por qué duermes? Tienes que orar para que no estés en tentación. Y esta mañana lo que yo tengo que decirte es, tú necesitas ser consolado. Tú necesitas ser consolado, porque tu corazón no ha entendido que el ataque no es del trabajo. El problema que estás pasando no es de la enfermedad. El ataque que estás pasando es porque quizás el diablo te ha querido zarandear como a trigo. Pero esta mañana el Dios de Israel quiere que tu fe no te falte, que tú identifiques dónde está Dios, que tú identificas dónde se mueve Dios en tu vida. Y quizás no es la primera vez que tú viste que era por ahí la solución. Quizás esa no es la solución. Quizás la segunda ocasión que tú intentaste solucionarlo, quizás no es por ahí. Quizás en ese huir caminaste y te fuiste a refugiar en una cueva y allí agazaparte para que las cosas pasaran y te sentías en la última persona con el problema más grande del mundo y que no había una solución. Pero ahí ha venido la palabra de Dios para sacarte de ahí y para decirte, hay una manifestación de Dios para ti, hay una manifestación única. Eso es una manifestación que no va de acuerdo a lo que la parte sensorial de nuestro cuerpo puede detectar como mayor privilegio, ¿verdad? Hay una parte en la que Dios se va a hablar a ti de la manera que tú necesitas oír. Oh, sí, yo lo creo. Vengo ante ti para adorar. Vamos a decirle a Dios. Yo quiero cerrar este mensaje y quiero hacer como una reflexión. ¿Qué entiendo de esto? Dame una lluvia de ideas para cerrar este mensaje. ¿Qué puedo entender de esto? Número 1, que los apóstoles estaban pasando un momento difícil, que el Señor estaba angustiado porque algo fuerte estaba cambiando en el mundo espiritual. A Pedro le dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, ha pedido tu alma para zarandearte, y esto puede suceder o no. A mí no me gustaría decirte que el diablo ha pedido tu alma para zarandearte, para infundirte miedo, para que busques de Dios. Pero lo que tú sí me puedes decir, que una circunstancia de tu vida te ha traído a ti bajo una necesidad extrema en este lugar, y yo te puedo decir que el Dios que rescató a Elías de la cueva es el Dios que también te puede rescatar a ti. Que el Dios que acudió a 20 metros para levantar a sus discípulos también te puede levantar a ti. Que el Dios que puede glorificarse en tu vida es el mismo que se glorificó en ellos. Que el Dios al cual amamos es el Dios que tiene poder y toda autoridad para detener cualquier ataque del diablo contra ti. Así que yo lo creo, hermano. Yo creo que el Dios que amamos tiene todo poder sobrenatural para cubrirte con la sangre de Cristo en esos tiempos tan difíciles. El pecado ha abundado, la maldad se ha multiplicado, pero la gracia de Dios ha abundado todavía más en su iglesia. Estamos viendo nuevos nacimientos de cristianos, personas que han aceptado caminar con Cristo más allá de su primera necesidad urgente, ¿verdad? Elías tenía una necesidad. Sí tenía una necesidad
necesidad del alimento que le dieron los ángeles. Sí tenía una necesidad de alimento que le prepararan, pero su verdadera necesidad era recibir la presencia de Dios a través de esa manifestación gloriosa que tuvo a través del viento. Así que la necesidad de los apóstoles en verdad no era dormir porque tuvieran un cansancio, un sueño. La necesidad que ellos tenían era de ese aparato que venía contra ellos, y la necesidad de esa fortaleza. Cristo Jesús mismo recibió la fortaleza a través de ese ángel. Sus gotas eran como gotas de sangre que caían por la agonía de ese ataque diabólico contra su vida. Y tú y yo no estamos ajenos a ataques del enemigo, pero Cristo Jesús es mayor que toda fuerza del enemigo sobre nosotros. Yo lo creo, yo lo confieso esta mañana, y yo quiero pedirte que te pongas de pie. ¿Sabes? Hay una línea delgadita en esto. Es la necesidad de consuelo que necesitamos. Hay una línea delgadita que Dios no pasa desapercibido. Hay una línea delgada en este mensaje que Dios no olvida y no omite. ¿Sabes por qué? ¿Por qué vino con Elías con tanta ternura? ¿Por qué vino con Elías con tanto amor y le dijo: ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces, Elías? Hay esa línea delgadita de consuelo. ¿Por qué Cristo Jesús no se fue a otro lugar a orar? ¿Por qué se quedó tan corto de tiempo? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes? ¿Por qué le anticipó eso a Pedro? ¿Por qué no mejor se lo quedó callado? ¿Por qué no le dijo: Pedro, mira, si te digo esto, te vas a traumar toda tu vida, porque te voy a decir que el diablo ha pedido tu alma para zaratearte? Mejor me lo quedo callado. ¿Sabes? Cristo Jesús dio toda la información que tenía para que el apóstol Pedro, ¿verdad?, una vez pasado este momento difícil, supiera y le diera toda la gloria a Cristo Jesús, porque Él es nuestro buen pastor. Él su vida ha dado por nosotros. No hay un ser humano digno de recibir la gloria como Cristo Jesús, porque Él ha pagado el precio para que hoy delante de Dios nosotros nos podamos presentar y el diablo no se pueda parar delante de ti para acusarte. El diablo no tiene ningún derecho para acusarte, para traer sus mentiras sobre ti que tú no puedes, que estás derrotado. Yo creo que Dios tiene el poder para transformar tu vida. Yo creo que el poder de Dios puede cambiarte, y Él puede traer ese silbo apacible. Él puede traer esa manifestación de su Espíritu Santo a tu vida. No es con espadas, dice el Señor, no es con ejército, no es de la manera que a ti te gustaría ver el poder de Dios rompiendo montes, ¿verdad? Es con la presencia de Dios en tu vida que Él puede transformar tu mente. Es con la gloriosa manifestación de su Hijo Jesús, conforme vamos a ganar la batalla. Cristo Jesús les dijo: háganse de espadas. Y los discípulos, no entendiendo, pensaron que era una espada material, pero la espada es el poder del Espíritu Santo. La espada es la palabra de Dios actuando en tu vida, manifestándose gloriosamente. Oh, vengo ante ti, Señor. Vengo ante ti. Vengo ante ti, Dios. Para adorar. Vengo ante ti para adorar. Para entregar mi corazón. Vengo ante ti, Señor. para rendir, Señor. todo lo que soy en adoración. Precioso, Señor. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, te ordenaste de llegarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esta cruz, que hoy me entrego a ti. Oh, Dios. ¿Cómo aplico eso a mi vida? ¿Cómo aplico eso a mi corazón? ¿Cómo aplico eso? ¿Sabes? Me llama la atención que vino
sobre las cabezas. Me llamó la atención que ese ataque vino sobre Pedro y no sobre otro apóstol, porque Pedro tenía un liderazgo. Me llama la atención que vino sobre Elías, que él mismo se sentía el único profeta, aunque había 10,000 personas más que Dios había mantenido. Me llama la atención eso, porque eso quiere decir que sobre ti que eres un líder en tu casa, sobre ti que eres un líder que está buscando de Dios, vienen momentos difíciles, pero la gloria de Dios está lista para manifestarse. El poder de Dios está listo para manifestarse sobre ti. Ese silbo apacible aún sigue estando vivo, porque es el poder del Espíritu Santo. Oh, la gloria de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Oh, el poder de Dios, tócalos. Espíritu Santo, tócalos. Libre, libre de Dios. Libertad a tu vida. Dios tiene poder para sacarte de ese pozo de la desesperación. Dios tiene poder para sacarte de esa cueva. Dios tiene poder para hacerte libre. Y en esta hora yo te pido que tú levantes tu mano. Si esta mañana tú sientes esa necesidad en tu corazón, tú levanta tu mano y no tengas temor de recibir de Dios. Levanta tu mano y no tengas temor, porque el Padre Celestial mandará su tipo apacible sobre ti. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh. Que de esta historia que hemos leído hay algo en la historia en paralelo
que ni Elías ni los discípulos sabían que se estaba gestando todo esto a su alrededor. Hay algo que ellos desconocían, pero que esta mañana la hemos entendido y la hemos encontrado en la Biblia, que nosotros hoy sabíamos. Y si nosotros hubiéramos podido mover en el tiempo, le podríamos decir a Elías: Elías, Elías, pasa esto. Le hubiéramos podido decir a los discípulos: oye, apóstol, apóstol o apóstol, pasa esto realmente. Y así esta mañana yo quiero que tú sientas que eso también puede pasar en tu vida, que hay algo grande y bueno de Dios para ti, que la batalla que hoy libras no es el final, que la batalla que hoy libras es tan solo un pequeño capítulo de la victoria que Dios traerá a tu vida. Amén. No, Dios no ha cambiado. El Dios de ayer y hoy y por los siglos es Jesucristo, y Él no ha cambiado nada. Él tiene poder para bendecirte. Así que esta hora yo quiero preguntarte: ¿tú tienes necesidad o esta mañana? ¿Tú has buscado de Dios quizás en otro lado? Y esta mañana estás aquí para oír este mensaje, porque este mensaje Dios lo trajo para ti, para tu vida. Así que yo quiero que te llenes de fe y que escuches esa historia. Hazte cuenta que yo vengo hoy a decirte: ¿sabes, hermano? Ese problema tiene una solución en Dios, y es de esta manera. Yo no, en este momento no te la puedo decir en persona, pero tú sabes que sabes, porque el Espíritu Santo te lo ha dicho en esta hora, cómo son las cosas en tu vida. Padre, en esta hora, dile a Dios: yo recibo tu consuelo, yo recibo tu libertad, yo recibo tu amparo, yo recibo tu fortaleza, yo recibo el silbo apacible, yo lo recibo, Señor. Recibo la sanidad, recibo, Padre, esta libertad gloriosa. Recibo, Señor, esa petición, recibo ese trabajo, recibo esa bendición, recibo ese poder, recibo esa autoridad, recibo ese don, lo recibo, Señor. Predicando, hermano. Oh, aleluya. Sabes, sentimos la presencia de Dios. Cuando el mover de Dios se hace así, fuerzas del diablo salen, demonios salen, espíritus de depresión salen, espíritus